Hola, hola, soy Nejiret Galarza y esto es Cartas para quienes cruzaron fronteras. Existen dos momentos en la vida que pueden llevarnos al mismo lugar. Cuando te trazaste metas y las cumpliste en su totalidad, o cuando no logras alcanzarlas y no sabes qué hacer después. En ambos casos puede ocurrir lo mismo. Ya no tienes metas por cumplir y te quedas sin propósito de vida. A veces creemos que vivir sin metas es estar tranquilos, que adaptarnos a lo que venga sin pedir mucho es madurez, pero hay una gran diferencia entre aceptar la vida con serenidad y vivir apagados, sin dirección. Cuando la autoestima está herida, el alma se acomoda en la orilla. Ya no sueña, ya no planifica, ya no se pregunta hacia dónde va. Solo camina porque hay que caminar. Y con el tiempo, ese yo me adapto fácil se convierte en una manera elegante de decir, he dejado de esperar algo de mí mismo. Esta es la octava señal de una autoestima que necesita ser mirada con compasión. Vives sin propósito, entonces te adaptas a todo, pero no te mueve nada por dentro. Sigues caminos que no elegiste y te convences de que así está bien. Y no, no es pereza, no es falta de disciplina. Es la forma en que el corazón se protege cuando ha olvidado su valor. Hoy vamos a hablar de ese modo silencioso de vivir en automático, sin dirección, sin deseo. Vamos a entender qué ocurre psicológicamente cuando la vida se vuelve rutina y propósito ajeno, y cómo empezar a reconectar con ese fuego interno que un día, sin darnos cuenta, dejamos que se apagara. Quizás te ha pasado que cumpliste lo que soñabas. Conseguiste un trabajo estable, lograste emigrar, obtuviste la nacionalidad, aseguraste la calidad de vida que antes parecía imposible y sin embargo hay algo que no te termina de encajar. Es como si el corazón no supiera qué hacer con tanto silencio después de la meta. El cuerpo sigue en movimiento, la rutina continúa, pero dentro hay una sensación de vacío, una voz bajita que pregunta, ¿y ahora qué? A veces creemos que los sueños se acaban cuando se cumplen. Nos convencemos de que ya no hace falta aspirar a más, porque tener más sería ingratitud o ambición. Pero el propósito no tiene que ver con acumular logros, sino con mantener el alma despierta. Hay personas que miran la vida y dicen, yo ya cumplí mis sueños, y lo dicen con cierto orgullo, pero también con una tristeza que no se nombra, como si al llegar hubieran guardado su deseo en un cajón y dijeran, ya está, no necesito más. Y no es falta de gratitud, es agotamiento. Es lo que pasa cuando todo el esfuerzo se concentró en sobrevivir, en salir adelante, en demostrar que se podía. Cuando migras, cuando atraviesas tanto, el cuerpo y la mente se enfocan en resistir. Pero después de resistir, hay que volver a vivir. Y eso a veces no sabemos cómo lograrlo. Entonces aparecen frases como yo me adapto fácil, todo me da igual, con esto estoy bien. Y detrás de esas frases suele haber un alma que aprendió a no desear demasiado para no volver a perder. El otro lado de la moneda es cuando no lograste cumplir con lo que soñabas. Cuando tu proyecto migratorio no funcionó como esperabas, cuando perdiste tu trabajo, tu pareja o ese sueño por el que apostaste todo. De pronto la vida se da la vuelta y te quedas sin piso, como la sensación de haber fallado, sin energía para imaginar algo distinto. Ese vacío también duele y es igual de profundo, porque cuando no logras lo que soñabas, se apaga la fe. Y cuando lo logras, aún así te sientes vacío, se apaga el sentido. En ambos casos el alma queda sin rumbo, pidiendo con suavidad, ayúdame a volver a creer. Conozco una mujer llamada Carolina, migró hace casi 20 años. Dejó su país con
2 maletas, muchos miedos y una promesa. Solo quiero que mis hijos tengan una vida mejor. Trabajó duro en lo que pudo, ahorró, se esforzó, estudió el idioma, consiguió su residencia, compró su primer coche. Y un día, mientras nos tomábamos un café, me dijo con una sonrisa cansada: creo que ya hice todo lo que tenía que hacer. Y luego en silencio agregó: pero no sé por qué ya nada me emociona. No estaba triste, pero tampoco estaba feliz, solo estaba en pausa. Su vida era estable, tenía trabajo, casa, familia, estaba todo en orden, pero su mirada tenía ese brillo de quien ya no espera nada nuevo de sí mismo. Y cuando le pregunté qué quería para ella, no para los demás, no supo responder, porque durante tantos años su propósito fue sobrevivir, ayudar, sostener, que olvidó cómo se siente desear solo por el placer de desear. Esa sensación la comparten muchos migrantes, personas que al lograr la estabilidad descubren que la meta ya la cumplieron, pero no disfrutan del presente. Se acostumbraron a vivir en modo supervivencia que disfrutar de la tranquilidad ya no los motiva. Se siente raro, se siente como vacío. Pero por el otro lado está la historia de quienes no alcanzaron su meta, como me pasó a mí. Empaqué mi vida en 2 maletas, dejé todo atrás y me fui a buscar mi sueño, a cumplirlo. Un sueño que poco a poco se fue disipando y tuve que volver, como se dice, con el rabo entre las piernas, como ya les he contado en el episodio 5. Si quieren ir a escucharlo, ahí profundizo el tema. Y llegar de nuevo a Colombia fue la parte más difícil, fue mi noche oscura del alma. Fue un regreso lleno de silencios, de preguntas, de culpa, porque además de darme cuenta de mis errores, como conté en el episodio anterior, me encontré en una depresión profunda, sin rumbo, sin energía, con el alma adolorida. Reconocer errores fue parte del proceso, sí, pero también hubo algo más. Me di cuenta que había perdido mi Ikigai, ese sentido de vida que te da dirección, ilusión, propósito. Y fue justo en ese vacío donde empezó la reconstrucción. Porque perderlo todo, los sueños, el rumbo, la certeza, también puede ser una puerta. Una puerta para mirar de nuevo hacia adentro y preguntarte: ¿quién soy cuando ya no tengo lo que creía que me definía? La psicología ha estudiado mucho lo que ocurre cuando una persona pierde el sentido de dirección, ya sea después de cumplir sus metas o después de verlas derrumbarse. Parece que son caminos opuestos, pero en realidad pueden llevar al mismo lugar, al vacío existencial. El psiquiatra Viktor Frankl, sobreviviente del Holocausto y creador de la logoterapia, decía que el ser humano puede soportar cualquier cosa si tiene un porqué para vivir. Pero cuando ese porqué se rompe, ya sea porque el sueño se cumplió y dejó de tener sentido o porque no se logró y se desvaneció, el alma entra en un estado que Frank llamó precisamente así: vacío existencial. Ese vacío no siempre es tristeza, a veces es silencio, una especie de desconexión interna donde la vida continúa pero sin dirección. Y esto no le pasa solo a quien fracasa. A veces ocurre en el momento del éxito, cuando todo parece estar bien, pero por dentro hay una sensación de ¿esto era todo? Es el cansancio de quien cumplió con todas las expectativas externas, pero olvidó sus propias necesidades internas. La psicóloga Carol Reeve, conocida por su modelo de bienestar psicológico, dice que uno de los pilares de la vida plena es tener propósito. Esa sensación de que tus acciones se alinean con algo que trasciende. Cuando ese propósito se apaga, lo primero que se deteriora es la autoestima, porque perdemos la referencia de lo que nos mueve.
También la teoría de la autodeterminación de Daisy Ryan explica que el bienestar humano necesita tres ingredientes básicos: autonomía, competencia y propósito. Cuando sentimos que ya no decidimos sobre nuestra vida, o sea, la autonomía, que no somos capaces de lograr cosas nuevas, la competencia, o que estamos vinculados con algo que nos inspire, que es conexión o propósito, el sistema emocional se apaga. En procesos migratorios, todo esto se intensifica. Durante años, la energía se enfoca en sobrevivir, en adaptarse, en sostener, en resistir. Y cuando llega la calma, la mente, el cuerpo y el alma no saben qué hacer sin esa urgencia. Por eso, perder el propósito no siempre es un signo de debilidad, sino una señal profunda de cambio interno. Es el alma diciendo: ya no me mueve lo de antes, necesito un nuevo sentido. Y ese nuevo sentido no siempre se encuentra afuera, sino dentro, en el descubrimiento del propio valor. Cuando trabajamos en terapia, temas como la autoestima, casi siempre hablamos de límites, autoconfianza, autocuidado, valor propio, pero pocas veces se habla de propósito. La autoestima y el propósito están así entrelazados. Cuando no hay propósito, la autoestima se apaga. Cuando la autoestima se apaga, el propósito desaparece. Es un círculo doloroso que puede llevar a la depresión. Desde la psicología, lo que pasa en esos momentos tiene mucho sentido. Cuando atravesamos pérdidas de país, de pareja, de trabajo, de sueños, la mente experimenta un quiebre en su narrativa de identidad. Ya no sé quién soy, ya no sé para qué sirvo, ya no sé hacia dónde voy. Y en ese vacío, el sistema emocional se desconecta como un mecanismo de protección. El cerebro literalmente reduce la motivación, el deseo y el movimiento. Por eso cuesta levantarse, por eso todo pesa, por eso aparece esa voz que dice: ¿para qué seguir? Pero en el fondo, lo que se rompió no fue la capacidad de vivir, sino la conexión con el sentido. Y cuando el sentido se pierde, lo que más duele no es la ausencia de metas, sino la ausencia de fe en uno mismo. Porque sin fe en ti, el mundo se vuelve un lugar sin color. Y recuperar la autoestima consiste en volver a encontrar ese color, esa chispa, aunque sea con un gesto pequeño. No se trata solo de motivarse, sino de volver a reconectarse con la vida, con algo pequeño, con algo que te recuerde que aún puede ser. Eso en sí mismo ya es un acto de amor propio. En Japón existe un concepto precioso que es el Ikigai, que significa razón de ser o motivo para levantarte cada mañana. No es una meta, ni un logro, ni una sola cosa. Es la intersección entre lo que amas y lo que sabes hacer, lo que el mundo necesita y aquello por lo que puedes recibir algún cambio o algún pago. Pero más allá de esa definición práctica, Ikigai es una energía viva, es una forma de sentirte útil, en conexión, en presencia. A veces creemos que el propósito tiene que ser algo grandioso, un proyecto, un hijo, una pareja, una carrera. Pero realmente el Ikigai nos recuerda que el propósito se vive en el aquí y en el ahora, en una conversación, en una sonrisa, en cuidar una planta, en hacer algo que alimente tu espíritu. Tu propósito puede cambiar muchas veces en la vida. De hecho, debería hacerlo, porque tú también cambias. Lo importante no es confundirlo con una meta. Las metas son los caminos, el propósito es el norte. Cuando ese norte se pierde, cuando el cuerpo ya no responde, el trabajo se acaba, la rutina se detiene, los hijos se van, el alma entra en un vacío que duele, porque el propósito que se apoyaba solo en el hacer se queda sin cimientos.
Ahí es donde la espiritualidad se vuelve medicina. Nos recuerda que no somos lo que hacemos, sino la energía con la que lo hacemos. Integrar metas con espiritualidad es aprender a moverse sin perder el centro, lograr tener como el equilibrio, tener sueños, sí, pero sin olvidar que el sentido está en cada paso. El propósito más profundo no se alcanza, se habita. Y cuando logramos esa integración, cuando lo que hacemos tiene calma, cuando lo que soñamos tiene calma, la vida deja de ser una carrera y vuelve a ser un milagro. Imagina que dentro de ti hay una brújula. No es una brújula de esas de metal, es una brújula del alma. Esa brújula siempre apunta hacia tu ikigai, hacia tu propósito, hacia el lugar donde lo que haces tiene sentido, te da alegría y también ayuda a los demás. El ikigai no es una palabra mágica ni una meta difícil. Es simplemente una forma de entender por qué vale la pena levantarte cada día. A veces pensamos que el propósito de vida es algo enorme, como descubrir una misión espiritual o cambiar el mundo, pero no. Tu propósito también puede estar en las cosas pequeñas que haces con amor. Cuidar a alguien, en cocinar, en escribir, en escuchar, en crear algo bonito. Los japoneses explican el ikigai en 4 preguntas que son como piezas de un rompecabezas. Si las unes, aparece una figura más clara de ti mismo. Yo te voy a dejar las preguntas para que tú anotes en una libretica y empieces a armar tu ikigai. Entonces, la primera pregunta está relacionada con lo que amas. ¿Qué actividades o experiencias disfrutas profundamente que te hacen sentir viva, curiosa o en calma? Es todo aquello que te da alegría, que te hace sonreír, que hace que el tiempo pase volando. Como cuando te concentras en algo y de pronto se te olvidan las horas. Ahí hay una pista del alma. La segunda pregunta es relacionada con para qué eres buena. ¿Qué cosas se te dan naturalmente? ¿Qué reconocen los demás en ti o qué habilidades has desarrollado y dominas? No hablo de títulos universitarios o diplomas, sino de esas cosas que te salen naturales. Tal vez eres buena escuchando, contando historias, cuidando, enseñando, organizando. Son talentos que a veces ni uno mismo las reconoce. La tercera pregunta tiene que ver con qué necesita el mundo de ti, qué dolores, carencias, problemas observas en los demás que te mueven el corazón y te dan ganas de ayudar y resolver. Acá se trata de mirar alrededor y pensar, ¿cómo puedo sumar algo por pequeño que sea? El mundo no necesita héroes perfectos, necesita personas conscientes que pongan su corazón en lo que hacen. Y la cuarta pregunta es, ¿por qué podrías recibir algo a cambio? ¿Qué actividades relacionadas con tus habilidades, con tus pasiones podrías monetizar o por las que podrías recibir una compensación? Porque el propósito también necesita sostenerse. No se trata solo de ayudar, sino de vivir en equilibrio, en el dar y recibir. Cuando respondes estas 4 preguntas, algo dentro de ti se empieza como a ordenar. Y el lugar donde todo se cruza, lo que amas, lo que sabes hacer, lo que el mundo necesita y por lo que puedes recibir algo, ese lugarcito, ese huequito, esa unión de esos 4 ejes se llama Ikigai. Pero hay algo más. Entre estos círculos también hay cruces más pequeños como estaciones del camino. Por ejemplo, cuando unes eso que amas con lo que eres buena, pues aparece tu pasión. Cuando unes lo que amas con lo que el mundo necesita, aparece tu misión. Cuando unes lo que el mundo necesita con lo que puedes recibir a cambio, aparece tu vocación. Y cuando unes lo que eres buena con lo que te pagan, aparece tu profesión. El problema
es que mucha gente se queda solo en uno de esos 4 cruces. La persona que tiene profesión rentable, pero no la disfruta, pues acaba vacía. La que vive su misión, pero no logra sostenerse, se quema. Y la que hace lo que ama, pero no hay un impacto, pues se siente sola. El Ikigai es cuando todo eso se encuentra, cuando tu vida se siente completa, útil, alegre y tranquila. Y no es algo que encuentres de un día de golpe, o sea, de un día para otro. Es un proceso, es una práctica de escucharte cada mañana y preguntarte, ¿qué puedo hacer hoy que me haga bien y que también haga bien a alguien más? Si logras responder eso, aunque sea con un gesto pequeño, ya estás viviendo tu Ikigai. Y si esto te resuena, es algo hermoso para trabajar en terapia, porque muchas veces necesitamos ayuda para mirar adentro sin miedo. Tu propósito no es una meta para alcanzar, es una manera de habitarte con sentido. Al final, el propósito no es un destino ni una meta, es una manera de habitar el presente. No importa la edad que tengamos, ni el país donde estemos, ni cuántos logros hayamos alcanzado, todos necesitamos cuidar ese sentido interior que nos recuerda por qué estamos vivos. Recuerda, cuando tu sentido de vida está amarrado únicamente a tu trabajo y ese trabajo lo pierdes, tu sentido se cae, tu sentido de vida se pierde. Si tu sentido de vida o tu propósito de vida está solo amarrado a tus hijos, entonces cuando tus hijos se vayan, ese propósito de vida se pierde. Cuando tu sentido de vida o tu propósito de vida está amarrado a tu pareja y tu pareja se va, fallece o te deja, lo que sea, entonces tu propósito de vida se pierde. Aquí lo importante es que el propósito no debe estar puesto en el otro, sino en el ser que somos hoy. Por ejemplo, el migrante que se adapta y crece. En la madre que da lo mejor de sí mientras está criando. En el padre o la abuela que ahora, con el nido vacío, tiene la oportunidad de disfrutar de su tiempo y su sabiduría. En quien se levanta cada día intentando ser un poquito mejor. El propósito cambia de forma, pero nunca desaparece. Lo único que necesita es que lo miremos con amor, que lo vivamos desde el aquí y el ahora. Mira, si hoy estás migrando y estás migrando con tus hijos pequeños, disfruta el aquí y el ahora. Disfruta de tus hijos pequeños, porque un día no vas a escuchar los gritos cuando lleguen del colegio. Un día la casa va a estar en silencio y totalmente ordenada. Entonces disfruta ese momento de estrés, que parece un momento de estrés, pero realmente detrás de esos gritos y ese ruido y ese todo, se esconde momentos de felicidad. Disfrútalos ahora. Cuando tus hijos ya no están porque hicieron vida, porque se fueron para otro país, porque por la razón que sea. Disfruta ese momento. Ya tuviste toda la vida para disfrutar de tus hijos porque eran pequeños, eran universitarios, salían contigo, no sé qué. Ahora este momento que llegó, este momento es para ti. Disfrútalo. Encuentra adicional algo que te dé sentido. El Ikigai consiste en encontrar esa motivación por la que nos levantamos cada día. Yo te pregunto, ¿cuál es tu motivación para levantarte hoy? Y si no la tienes, porque soy consciente que llegan momentos, noches oscuras como las que yo he vivido, en las que te despiertas y dices, otro día más. No, no te estreses, no te preocupes. Seguramente va a llegar un momento en el que vas a encontrarle sentido a la vida. Lo vas a encontrar
Por eso es tan importante que te hagas estas preguntas, que las respondas, porque así mismo vas a empezar a encontrar tu propósito de vida. Vivir sin propósito no es estar perdido, es estar en pausa. El alma se toma su tiempo para redescubrir el rumbo. Y cuando esa pausa se vive con amor, se transforma en un renacer. Tu propósito no es un lugar al que llegar, es una forma de caminar. Cada día, cada gesto, cada paso que das está creando sentido. No necesitas tener todas las respuestas, solamente curiosidad. Vivir el presente, estar en el aquí y en el ahora, disfrutar este momento ahora mismo. Si hoy estás pasando por tu noche oscura, te digo, no temas. Te aseguro que va a llegar el momento en el que vas a encontrar tu propósito. Y tal vez ni siquiera es de encontrarlo, es de recordarlo. Vas a recordar tu propósito. El propósito cambia con el tiempo porque estamos viviendo diferentes etapas de la vida, pero el propósito se recobra. La luz vuelve a brillar. Siempre, siempre, siempre la luz vuelve a brillar. El sol vuelve a brillar. Nunca va a llover para siempre. Hoy te dejo mi test de autoestima. Lo dejo porque así puedes descubrir en qué punto estás y qué aspectos de ti merecen más cuidado. Ya hemos hablado de 8 señales que demuestran que tienes una baja autoestima. En el test puedes identificar cuál de todas esas señales es la que está pidiendo mayor atención. También te invito a leer el blog Cómo fortalecer el autoestima y suscribirte a mi newsletter para recibir cada semana nuevas cartas, ejercicios, recordatorios de amor propio. Y, por supuesto, comparte este episodio con alguien que esté en pausa para recordarle que todavía hay propósito, incluso en los silencios. Recuerda, tu vida tiene valor solo por existir y tu propósito no depende de lo que logres, sino de cómo eliges vivirte. Gracias por acompañarme una vez más en este espacio. Porque aquí, en Cartas para quienes cruzaron fronteras, nos leemos, nos acompañamos, nos escuchamos y sobre todo nos recordamos que no estamos solas. Con cariño, Neji.